la Iglesia Central, Altar de Dios Internacional y su pastor, José de la Paz Palacios, presentan su programa Santa Unción, un espacio del Espíritu Santo para edificar, exhortar y consolar al pueblo de nuestro Señor Jesucristo. Quédese con nosotros estos minutos y recibamos de Dios la enseñanza de su palabra por su Santa Unción. El mensaje se titula así: liderazgo respaldado por Dios. Nos surge realmente liderazgo. ¿Sabe por qué? Porque usted es jefe, es líder en su casa, es líder con sus hijos, con su mujer o con su marido o con la gente, ¿no? Y los fracasos muchas veces vienen porque no sabemos qué hacer. Así es. Ore conmigo, mi Padre, mi Padre, mi Padre santo, bendito, amoroso, misericordioso. Oh mi Dios, te disfrutamos tu presencia, la disfrutamos, te alabamos, te exaltamos, te agradecemos. Que tu bendición esté sobre mis hermanos presentes, mi Señor. También aquellos hermanos que están pendientes, Señor, de las redes y se conectan para oír palabra tuya. Intercedo, suplico, mi Señor amado, por los que oirán después esta palabra. En el nombre de Cristo Jesús, mi Señor y Salvador, tu Hijo amado. Gracias, Espíritu Santo, porque tú nos oyes y tú estás pendiente de nosotros. Enséñanos, abre nuestros ojos del entendimiento, guíanos. En el nombre de Jesucristo, mi Señor y Salvador. Amén. Y decimos todos, amén. Tome su lugar, hermano. Repita conmigo esto. Bueno, vamos a saludar a los hermanos que ya están ahí, de donde sean. Tenemos hermanos que están pendientes en Sudamérica, allá en Venezuela. Hay una filial nuestra, algún hermano de ustedes que tenga la ilusión de viajar, pues ¿qué nos gustaría, no? Venezuela, ¿no? Allá. Quito, Ecuador, también los hermanos de allá están pendientes. Y en cuanto a Centroamérica, pues aquí están pendientes los hermanos de Nicaragua y Honduras. Y en el norte, pues hermanos allá de Estados Unidos, de diferentes estados, podemos incluir aún también a México y al Canadá. Es una bendición realmente saber que hay otros hermanos que están interesados. Pero sobre todo los hermanos de aquí del país, de El Salvador, que también ellos están pendientes. Fíjense qué importante es que la palabra de Dios fluya y utilicemos los recursos de Dios. Así es, ¿no? Hemos orado y vamos a la palabra de Dios. Urgimos de liderazgos para la familia. Urgimos de liderazgos para la familia, para la iglesia, para la comunidad, para la ciudad, para el país. Usted es un hombre, usted es una mujer que Dios puede y quiere levantarla para que usted sea líder. No olvide esa palabra, lo que le dijo el Señor allá a su pueblo en Deuteronomio 28. Quiero que seas cabeza y no cola. Eso es liderazgo, ¿no? Ser cabeza. Oiga, ser cabeza. Usted va en la empresa. Usted es una persona admirada. Y dice, no, hombre, este es un buen cristiano, es una buena cristiana, tiene iniciativa y vemos que Dios está con él. Y allí lo van a ir ascendiendo. Así es, ¿no? Pero sobre todo el liderazgo en el hogar. Por eso he estado orando por el mensaje de las 9, que se llama así, la familia está en peligro, ¿no? Porque muchos problemas están sucediendo a raíz de que el liderazgo en el hogar, el esposo no está ejerciendo un buen liderazgo o la esposa no está ejerciendo un buen liderazgo. Y los que sufren son los hijos, ¿no? Pero en este caso, quiero que lea conmigo el libro de Josué. Vamos a leer el capítulo 3, versículo 10 y sobre todo el versículo
del 1 al 10 y el versículo 17. ¿Qué dice Josué? Ahí está en la pantalla. Dice así: Josué se levantó de mañana. Insistimos, la mañana no. Josué se levantó de mañana y él y todos los hijos de Israel partieron de Sittim, ahí estaban estacionados, y vinieron hasta el Jordán y reposaron allí antes de pasar el río. Recuerde que había promesa de parte de Dios al pasar el río. Hacían. Bueno, entonces viene de mañana y se estacionan allí. Pero sigue diciendo la Biblia, y después de 3 días, los oficiales recorrieron el campamento donde estaban todos. Recuerde que era más de 500,000 de gente. Solo soldados de guerra eran, oiga, ponga atención a esta cantidad, ¿no? 601,730 muchachos de guerra. Asúmele los papás, la familia. Entonces una gran cantidad de gente, ¿no? Se estacionaron, ahí estuvieron 3 días porque ellos iban a pasar. Cuando uno aplica esta parte histórica a la vida, oiga, a la vida, siempre uno tiene que pasar un obstáculo. La bendición está allá. Allá está la bendición. Ahí está tu futuro. Pero tienes que pasar el Jordán. Bien interesante esta porción bíblica. Vamos a irla desarrollando. Allí sigue diciendo: y mandaron al pueblo diciendo: cuando veáis el arca del pacto de Jehová vuestro Dios y los levitas sacerdotes que la llevan, vosotros saldréis de vuestro lugar y marcharéis en pos de ella. Agrega: a fin de que sepáis el camino por donde habéis de ir, por cuanto vosotros no habéis pasado antes de ahora por este camino. Pero entre vosotros y ella haya distancia como de 2,000 codos, o sea, de 1 kilómetro, eso es 2,000 codos. Huya una distancia de 1 kilómetro, no os acercaréis a ella. Ajá, pero ¿qué más dice? Y Josué dijo al pueblo, este versículo es de oro. Y Josué dijo al pueblo, ¿cuándo le va a decir usted a su familia? ¿Cuándo le va a decir usted como marido a su mujer y a sus hijos? Santificaos, porque Jehová hará mañana maravillas, milagros entre vosotros. Mire qué versículo más lindísimo. Ahora, y habló Josué a los sacerdotes diciéndoles, tomen el arca del pacto, pasad delante del pueblo. Y ellos tomaron el arca del pacto y fueron delante del pueblo. Mire el rol ya cuando hay liderazgos. Pero ¿qué más? Entonces Jehová dijo a Josué, este versículo es determinante. Entonces el Señor le dijo a Josué, le dice a usted que es esposo, que es papá. ¿Qué le dijo Josué? Desde este día comenzaré a engrandecerte delante de los ojos de todo Israel para que entiendan que como estuve con Moisés, así estaré contigo. Esto es lindísimo. Que Dios le diga a ustedes, de este día voy a estar contigo para que tu familia, tus hijos, tu mujer, tus vecinos, tus compañeros entiendan que yo estoy contigo. Esto es importante, ¿no? Así es. Tú pues mandarás a los sacerdotes que llevan el arca del pacto diciendo, cuando hayáis entrado hasta el borde del agua del Jordán, pararéis ahí en el Jordán. Dejemos hasta ahí la lectura. Dígale con su corazón al Espíritu Santo que nos instruya, que nos abra los ojos. Dígale, abra mis ojos. Que tu palabra quede grabada en mi corazón y que yo pueda servirte mejor. Oye, el liderazgo no solamente es en la iglesia. Esta es una confusión, ¿no? Porque cuando se habla de líderes se está pensando que es en la iglesia. Sí, por supuesto. Es que yo soy líder en la iglesia, dice. Sí, qué bueno.
Pero el liderazgo comienza en el hogar. Si usted es mamá o papá y no ejerce un liderazgo, pero un liderazgo bueno, óigame, y sin el respaldo de Dios, sus hijos ni caso le van a hacer. No le van a hacer caso. Y si usted como esposo no ejerce un liderazgo bueno, tu mujer no se oye, hermano. Entonces, es necesario realmente que revisemos esto y le digamos al Señor, levántame. Quiero que veamos ahí los siguientes pensamientos. Cuando estaba escudriñando la otra escritura de la Biblia católica, Dios habla hoy, porque me gusta ver varias versiones, ¿no? Para ver el lenguaje. Ahí está diciendo, en esa Biblia, el lenguaje de esa Biblia, que Dios le dice, quiero hacerte importante. Mira qué bonito es. A Josué le dice, te voy a hacer importante. Hoy piense usted, ¿soy importante yo para mi familia? Y no confundamos. Ser importante no es que, dame papi y mami. Si papi y mami no están, no como. No, ser importante mi papá o mi mamá es que voy a oír sus lineamientos, sus instrucciones, sus indicaciones, sus consejos. Lo voy a escuchar. ¿Por qué? Porque estoy suponiendo que mi papá tiene el respaldo de Dios y no me va a aconsejar mal. Entonces, el primer pensamiento es liderazgo respaldado por Dios. El primer pensamiento es, claro, abrimos una pregunta. ¿Cuándo somos importantes al pueblo? Pero diríamos, ¿cuándo somos importantes a la familia? Este es lo primero. Me interesa el primer rubro, la familia. ¿Cuándo realmente soy importante a la familia? ¿Realmente soy importante a mi esposo? Puede decir la hermana. ¿O soy importante a mi esposa? ¿Soy importante a mis hijos? ¿Soy importante realmente a mis hermanos de la iglesia? ¿Soy importante a mis vecinos, a la comunidad donde vivo? Esto es lo más inmediato. Después seguiría la ciudad y el país. Dios quiere que seamos importantes. Dios quiere, tenga la certeza. Ahora, ¿pero cuándo es que se da eso? Número uno, cuando tenemos el respaldo de Dios. Esta es la primera parte. Si no hay respaldo de Dios, estamos en el aire. Oiga eso. Un papá, un esposo, comencemos con los esposos, que no tiene el respaldo de Dios, perdóneme, la mujer no le va a creer. Es necesario. Un padre o una madre que no tiene el respaldo de Dios, sí, va a tener problemas de dirección con su familia. Es necesario el respaldo de Dios. Pero el segundo pensamiento tiene que ver, siempre la pregunta, ¿verdad? ¿Cuándo somos importantes al pueblo, a la familia? Cuando nos purificamos, es decir, cuando nos santificamos y orientamos al pueblo. Ya vamos a hablar de eso, de qué es purificarse y santificarse. Pero el tercer pensamiento es, ¿cuándo somos importantes realmente? Nosotros somos importantes al pueblo, a la familia. Cuando llamamos al pueblo o llamamos a la familia, ¿a qué? A escuchar a Dios. Ya vamos a ver los versículos. Esto nomás son los pensamientos que vamos a ir tocando. A escuchar a Dios. Y finalmente, ¿cuándo es que realmente somos importantes para que nos escuche la familia, nos escuchen los hermanos de la iglesia, nos escuche el vecindario? Cuando exhortamos nosotros a la gente, al pueblo, a la familia, cuando exhortamos ¿a qué?
a cargar con la presencia de Dios. Allá era cargar con el arca. Allá en la historia, con Josué. Hoy es la presencia de Dios. Comencemos entonces. Ya le dijimos al Espíritu Santo que nos enseñe, que nos instruya, que nos abra los ojos. Vamos con la primera parte. Yo quiero preguntarle, realmente, con sinceridad, piense, no me diga nada, solo escuche. ¿Siente usted que hay crisis en el liderazgo de los hogares, de las familias? ¿Hay o no hay? Si somos sinceros, sí hay crisis. Por supuesto que no podemos generalizar a todos, ¿no? Pero hay mucha crisis en las familias salvadoreñas. Por eso el mensaje de las 9 me ha inspirado, porque se llama La familia está en peligro. En un tan solo día tuve que atender 4 familias en conflicto. En un solo día. Dios mío. Imagínense, esto es lo inmediato. ¿Qué más no habrá en nuestro país? Entonces, mis amados, es necesario ponerle atención a esto. ¿Cuándo entonces nosotros vamos a cobrar importancia ante nuestros seres queridos, ante nuestros hijos, ante la esposa, para los esposos, ante el vecindario, ante los hermanos de la iglesia? Vamos, 1. Cuando la gente ve que nosotros somos personas que tenemos el respaldo de Dios, ¿en qué sentido? En que siempre tenemos comunión con Dios. Si hay comunión con Dios, si hay una conversación permanente, constante con Dios, si usted es un hombre o una mujer de veras, que siempre está en comunión con Dios, significa en oración, pues. Platicar con Dios. Es que es nuestro amigo. Jesús es nuestro hermano mayor. Nuestro Padre Celestial es nuestro Padre y nosotros sus hijos. No puede haber incomunión, tiene que haber constante comunión, comunicación. Entonces ahí comienza ya el respeto, la admiración, el respaldo de Dios en nosotros para reflejarse en que somos gente que nos guste de veras estar en comunión con Dios. Pero además de eso, oiga, esa comunión implica buscarle de mañana. Buscarle de mañana. El respaldo significa buscarle de mañana. ¿Qué dijo el versículo 1 del capítulo 3? ¿Qué dijo allí? Josué se levantó de mañana. Cuando tengamos la oportunidad de ver el capítulo 6, cuando entre en la guerra para tumbar los muros, que Dios los tumbó, Josué dice que muy de mañana. Y yo no sé, sinceramente, ayer me hicieron esa pregunta, que por qué Dios nos pide que sea de mañana. Bueno, le digo yo puedo dar mi opinión, que las horas de la mañana es la hora del silencio, donde hay menos contaminación de bullicio, donde uno puede concentrarse y hablar con el ser querido. Porque hacerlo a mediodía en otro horario es un solo escándalo por todos lados. Pero independientemente, si Dios me dice que de mañana, pues es de mañana. Claro, los hombres de la Biblia siempre buscaron el rostro de Dios de mañana, a mediodía y a la noche. Pero aquel líder que es papá o mamá, o que es líder de la comunidad, o que es líder de la iglesia, ese hombre, esa mujer, siempre estará de mañana en pie hablando con su amado. Debemos hacerlo, ¿no? Entonces, cuando tenemos el respaldo de Dios, significa nuestra comunión con Dios, significa levantarnos de mañana y significa hacer su voluntad. Oye, hacer su voluntad, no voy a hacer mi antojo, Señor. Ayer les decía yo a unos pastores, miren, el gran problema de nosotros, no solo los pastores, sino el pueblo cristiano, que muchas veces hacemos cosas sin consultar y nos damos el zapotazo, ¿verdad? Es que no consultamos.
Oye, no consultamos. Y nos sucede las del garrobo. Yo como me crié en el campo, ¿no? Allá estaba el garrobo, ¿verdad? Yo tenía una perra que se llamaba Polka. Le decía yo, ya va a caerle. Y le sacudía el árbol al garrobo, ¿no? Y el pobre garrobo, mira, hasta que al fin se tiraba. Él solo se tiraba sin ver si iba a caer en el agua, en las piedras, en los alambres. Nada, solo se tiraba. ¿Cuál es la moraleja o la instrucción? Muchas veces nosotros nos aventamos, está bien, seamos bastante atrevidos, pero el asunto es, ya le preguntamos a Dios, ya le consultamos. Un día de esto le voy a presentar un mensaje de los fracasos de hombres de la Biblia porque no le consultaron a Dios. Entonces, cuando un líder que es papá o mamá, cuando un líder de la iglesia que sirve en la iglesia, cuando un líder en la comunidad o en la ciudad es una persona que tiene el respaldo de Dios, siempre está en comunión con Dios, siempre le busca a Dios de mañana y ¿qué más? Siempre procura hacer su voluntad. Vamos, segundo. Repita conmigo que se oiga. ¿Cuándo somos importantes al pueblo? ¿Cuándo somos importantes al pueblo? No escucho. Bueno, cuando nos purificamos, es decir, cuando nos santificamos y orientamos al pueblo. ¿Qué es eso de santificarse o purificarse? A algunas personas no les gusta este lenguaje porque no lo aceptan, no lo digieren. Nosotros como hijos de Dios, porque esto no va para el que no quiere nada con Dios, Él no puede hablar de esto, ¿no? Pero si somos hijos de Dios, Él es nuestro Padre. ¿Qué nos dice Él allá en Pedro, en la primera carta de Pedro? Dice, como hijos obedientes. ¿Son mi hijo? Sí, Padre, yo soy tu hijo. ¿Son mi heredero? Sí, Padre, soy tu heredero. Sos mi hijo. Entonces, como hijo obediente, ser santo, porque yo soy santo. Entonces tengo que poner todo de mi parte para dar ese paso. Es lo que está haciendo aquí este líder que se llama Josué y le está diciendo al pueblo. Ahora léase por favor el versículo 5. ¿Qué le dice Josué al pueblo en ese versículo 5? Vamos. Y Josué dijo al pueblo. ¿Qué le dice al pueblo? Pero hoy es usted y le dice a sus hijos. Usted es papá, usted es mamá y le dice a sus hijos. No, usted es líder en la iglesia y le dice a sus hermanos que trabajan con usted. Con la comunidad es más difícil porque no toda la gente es cristiana, pero por lo menos con los que le rodean a usted. ¿Qué les vamos a decir a los que nos rodean? Pero los primeros somos nosotros que damos el ejemplo. ¿Qué le dice Josué al pueblo? Santificaos, porque Dios hará mañana maravillas. La versión Dios habla hoy dice, mire qué linda esa versión. Purifíquense, purifiquémonos, porque Dios hará mañana milagro. Nosotros siempre esperamos un milagro de Dios. Padre mío, ya no hay qué hacer con mi hijo, con mi hija. Padre mío, no hay qué hacer con mi esposa. Es insoportable. Dios, ayúdame, dice ella, con mi marido. Padre mío, yo voy a dejar el liderazgo en la iglesia. No hayamos qué hacer. Pero realmente, ¿qué tenemos que hacer cuando Dios está queriéndonos poner realmente al frente? Pues dar este paso, santificarnos y motivar a los que nos rodean a la santificación. ¿Qué significa eso? No es tan religioso como usted lo pueda pensar. Es simple. Es alejarnos de la contaminación mundana y acercarme a Dios. Le voy a poner ejemplos. Hay pecados mentales, diga mentales. Ajá. Este es un problema con los pecados mentales. Y está en Marcos capítulo 7, versículo 21, y lo lee después. Y dice el Señor, de dentro del corazón de los hombres. Cuando dice el corazón se refiere también al alma. El alma es la responsable de mis sentimientos, de mis emociones.
Pero el alma sobre todo es responsable de mis pensamientos. ¿Qué pienso? ¿Qué pensamos? Entonces, aquí está la cosa. Aquí está el problema, ¿no? Me estoy purificando, me estoy santificando en mis pensamientos o sigo con los malos pensamientos. Porque mis malos pensamientos van a surgir como producto de que me alimento de basura. Basura es lo que veo en la TV o lo que veo en el celular. Me decía un hermano, que bendito Dios, ahora él canta victoria, me dice, cansado, me dice, de pecar, de ver pornografía. Yo no le estoy diciendo que ustedes miran pornografía, esa es cosa suya, ¿no? Pero estamos hablando de purificarnos, estamos hablando de santificarnos, de reconocer que si tengo esa adicción o vicio o me gusta o curiosidad, no, alto. ¿Cómo me va a bendecir Dios? ¿Cómo Dios va a hacer un milagro si yo no pongo de mi parte? ¿Qué le dice Josué al pueblo? Santifiquémonos, santificaos, purifiquémonos. En otras palabras, aquí sí sería el populacho cristiano. Dejemos de ser mundanos. Es un proceso. Todos hemos pasado por ahí. No se me haga el santito. Me acuerdo cuando ya hace unos años a mí me gustaba, lo confieso para vergüenza mía, lo confieso, me gustaba y no me lo perdía los concursos de Miss Universo, de Miss Mundo. Y los días sábados parece, no sé, pero siempre había un día eso, ¿verdad? Y él anunciaba y yo no me lo perdía. Sábado era, me acuerdo. Y una vez mi esposa, Dios la usó. Y así, porque eran las 10, las 11 de la noche mirando uno, ¿no? Y me dijo ella, ¿que no te da vergüenza? Que mañana vas a estar predicando, me dice. Y hoy ya estás mirando mujeres chulonas. Mire, yo sentí pena. No le dije nada, no, simplemente me levanté y apagué la televisión. Uno cuando es sincero sabe que de veras tiene una vida contaminada. Más hoy con las redes. La pregunta es, ¿Dios nos llama a la santificación? Sí. ¿Dios nos llama a purificarnos mentalmente? Sí. ¿Qué dijo el versículo que le dije de Marcos 7:21? Porque dentro del corazón de los hombres, la mente, salen, ¿qué? Los malos pensamientos. Y hay una lista. Los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, la envidia, la avaricia, la maledicencia y hasta un pecado que ahora está en práctica. Se le llama la lascivia. La lascivia es el pecado de sodomía, donde el hombre está pensando en otro hombre o la mujer en otra mujer. Entonces, ¿qué está haciendo Dios? Y en este caso, el líder de la casa, el líder de la iglesia, el líder de la comunidad, ¿qué está pidiendo Dios? Purifíquense, santifíquense. ¿Por qué? Porque Dios va a hacer cosas grandes y extraordinarias, ¿no? Decimos gloria a Dios, hermano amado. Entonces, ¿cuándo es que realmente nosotros vamos a ser importantes en nuestros liderazgos, en el hogar, en la iglesia, en la comunidad? Oiga. Sencillo, cuando nosotros nos santificamos y ponemos la vista en el arca, en este caso sería en Jesús. ¿Qué le dijo? ¿Qué le dijeron los oficiales de Josué al pueblo? Vean el arca y marchen detrás de ella. Véanle, no les quiten los ojos. Mire ese pueblo cuando comenzaron a oír. Me imagino, ahí no dice la Biblia, pero es probable que algún instrumento musical sonaba, ¿no? Y comenzaba, mira, ¿ves? Como la marcha, ¿ves? Voy a imaginar que había una música ahí, ¿no? Pam, 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 pam. Y entonces el arca iba cargada en los hombros de los sacerdotes e iba adelante. Y el pueblo, ¿qué tenía que hacer el pueblo?
mirar, ver al arca y seguirla. Los ojos, ver y seguir. ¿Cuál es la aplicación? ¿Quién es nuestra arca hoy que está todos los días con nosotros? Cristo Jesús. Cristo Jesús. Él está con nosotros todos los días. ¿Sí? ¿Y acaso no dice la Biblia, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe? Ah, ¿verdad que está sencillo de entenderlo? Mire qué lindo es eso. No quitar la vista del Señor y seguir sus pasos. Dijo Pedro, seguir sus pisadas, seguir sus pasos, marchar tras Él. Porque el camino, Él es el camino. ¿Verdad que está lindo esto, hermano amado? Repite entonces conmigo, cuando somos importantes al pueblo, cuando nos purificamos, cuando nos santificamos, cuando ponemos la vista en Cristo. Ya no es el arca, sino en Cristo. Cuando marchamos en pos de Cristo, allá en pos del arca. Pero también cuando nosotros estimulamos a la fe al pueblo. Un líder de la iglesia tiene que estimular a la fe, a creer, a que Dios va a hacer. Pero en este caso, si soy papá y tengo un hijo, 2, 3 hijos, tengo mi esposa, tengo mi hogar, la gran pregunta es, ¿estimulo a la fe a mis hijos? Ya usted responda. O a mi esposa, que es un poco fría. O deme la vuelta, ella es la buena, ¿verdad? Y él no quiere, ¿verdad? Hay estímulo a fortalecernos en la fe, a ver lo que ha hecho Dios. Porque el estímulo de la fe en aquel pueblo era, y Dios nos sacó de Egipto. Amén. Y Dios nos pasó en seco en el Mar Rojo. Amén. Y Dios nos dio a beber agua de la roca. Amén. Y Dios nos dio comida del cielo. Y eso fortalecía la fe. Podemos decir nosotros, y Dios me sacó de la desgracia. ¿Por qué no, pues? Algunas veces incomoda a uno decir las cosas que pasaron. Pero ¿por qué no decirle, mira, hijo, me da pena decírtelo, pero yo me embadurné. Llegué a lo más bajo. Y bueno, me emborraché varias veces o hice cosas fuera de orden. Pero cuando conocí a Jesús y Él abrió sus brazos, me recibió, soy una nueva persona. Yo creo que un hijo se puede sorprender y admirar a su padre haciendo. Entonces, mis amados, ¿cuándo es que vamos nosotros a ser importantes? Significa, pues, hay un liderazgo aceptado por nuestra familia, por nuestra comunidad, por nuestra iglesia. Es cuando nosotros hacemos la voluntad de Dios, cuando buscamos muy de mañana su rostro, cuando tenemos comunión permanente con Él. Pero también cuando nos santificamos, nos purificamos, nos acercamos a Dios, nos ponemos la vista en Jesucristo, seguimos sus pasos y nos estimulamos a la fe. Vamos a la tercera parte. ¿Cuándo es que nosotros somos, hermanos, importantes como líderes al pueblo? Número 3, cuando llamamos al pueblo a escuchar a Dios. Repitan conmigo. Cuando llamamos al pueblo a escuchar a Dios. Hoy diga, cuando llamo a mis hijos a escuchar la palabra de Dios. No me responda. Usted llama a su mujer y a sus hijos, o usted, mamá, llama a sus hijos siquiera una vez por semana a sentarse a leer la palabra de Dios. ¿Qué dijo el versículo 9? 3:9. Ahí está. Léalo. El 3:9 siempre de Josué. Estamos en Josué, ¿no? ¿Qué dice ahí? Y Josué dijo a los hijos de Israel, acercaos, pueblo, acercaos y escuchad las palabras de Jehová vuestro Dios. Esto es básico. Si no estamos dispuestos a escuchar la voz de Dios, va a ser difícil que triunfes. Es necesario que nos dispongamos a oír la voz de Dios.
Eso es determinante en la vida. Escúchalo. Una vez te testifiqué que yo era maestro de bachillerato y siendo pastor de la iglesia, y no atendía a la iglesia porque me ufanaba de soy maestro de bachillerato. Orgullo, ¿no? Pero Dios a las 4 de la mañana me habló así auditivamente una voz y me dijo, mis atalayas, mis pastores son como perros mudos, comilones y dormilones. Y yo oí esa voz, Isaías, la cita bíblica, Isaías 56:10. Y va. Pero decía yo, ¿quién habla pues? Isaías 56:10. Por último me dejé de orar y fui a ver la Biblia y encontré eso. Entendí que Dios me decía, mira, maestros, tengo muchos maestros y buenos, quizás mejor que vos, pero pastores son pocos. Quiero pastores que estén en vela para cuidar al pueblo, al rebaño, porque el enemigo ahí anda, ¿no? Entendí y ¿sabe qué hice ese día? Fui a tirar los libros a la directora. Le digo, disculpe, yo le agradezco, pero ya no puedo seguir. Escuchemos la voluntad de Dios, la voz de Dios. Escuchemos a Dios. Oiga, escuche a Dios, por favor. Oiga la voz de Dios para usted. Ajá. Porque Él siempre nos hablará por su Espíritu Santo. Nos hablará por su Espíritu Santo. Oiga, el Espíritu Santo habla de muchas formas, de muchas maneras. Utilizará un hombre profeta, una mujer profeta, o utilizará un predicador, o utilizará a un hermano anciano de la iglesia. Dios utilizará quizá a un sueño. Nunca olvido ese sueño que Dios me dio cuando yo tenía 6 meses de haber sido convertido. Una tormenta que caía, pero no era tormenta cualquiera, era una tormenta de aceite. Aceite, literalmente aceite. Y que todos los árboles chorreaban de aceite. Y que las hojas de los árboles eran doradas de oro. Y yo me desperté sorprendido y fui de un anciano de la iglesia apostólica donde me congregaba y le conté mi sueño. Y me dijo, muchacho, de veras. Sí, le digo, Dios tiene un ministerio para ti, me dijo en el futuro. Óigame, si al año comencé yo a predicar, que lo hacía mal o bien, no lo sé, pero comencé a predicar y ahora ya son 48 años de predicar la palabra de Dios. Santo, santo es el Señor. Hay que oír la palabra de Dios, hay que oír a Dios. Dios siempre nos habla con su palabra, ¿no? Oigan, ¿qué le dijo el Señor a Josué al principio en el capítulo 1, versículo 8? Nunca debe apartarse, le dijo, este libro de la ley de tu boca. Nunca. Cuando usted toma la palabra de Dios, escucha a Dios. Cuando usted está leyendo, está escuchando a Dios. Cuando usted está leyendo la escritura, está escuchando a Dios. Dios está hablando con usted. ¿Qué va a pasar? Dios lo promete. Dice, nunca se aparte este libro, entonces todo te saldrá bien. Todo te saldrá bien y serás prosperado. Un líder, un esposo, una esposa, un líder de la iglesia, un buen vecino, un líder de la comunidad, tiene que escuchar a Dios, leyendo la palabra de Dios. Tiene que escuchar a Dios, porque Dios le va a hablar. Él habla de muchas maneras, ¿no? Y número 4, realmente nosotros queremos ser importantes, porque estamos hablando de liderazgo, ¿no? Estamos hablando de que urge un liderazgo respaldado de Dios. Ajá. ¿Cuándo entonces nosotros somos importantes ante la familia, como padres, en la iglesia, como líderes, en la comunidad? Cuando exhortamos al pueblo a cargar con la presencia de Dios. Repitan todos conmigo. Cuando exhortamos, exhortar no es regañar, sino animar. Cuando exhortamos al pueblo a cargar, ¿con qué? Con la presencia de Dios. Léase por favor el capítulo 3, versículos 6 y 8. 6 y 8. Siempre de ahí de Josué, capítulo 3. Y habló Josué a los sacerdotes diciéndoles, tomad el arca del pacto y pasad delante del pueblo. Y ellos tomaron el arca del pacto y fueron delante del pueblo. Llevaban el arca, ¿dónde la llevaban? En los hombros. Llevaban la presencia de Dios en los hombros, porque el arca significa presencia. Para el pueblo allá, el arca que era la presencia misma de Dios. Hoy nosotros es nuestro es Cristo, el Espíritu Santo, pero hay que cargarlo.
Esa es la pregunta. ¿Cargamos el arca nosotros? Ajá. ¿Cargamos con la presencia de Dios? La presencia de Dios es conocer que Él está en medio de nosotros. Versículo 10. Si nosotros cargamos el arca, cargamos la presencia de Cristo, la presencia de su Espíritu, porque ya le hemos buscado de mañana. ¿Qué va a suceder, mis amados? Si nosotros realmente hacemos eso, nos vamos a dar cuenta que sí, realmente Dios está en medio de nosotros. ¿Qué dijo el versículo 10? Vamos. Y añadió Josué: en esto conoceréis que el Dios viviente está en medio de vosotros, y que Él echará delante de vosotros al cananeo, al eteo, al heveo, al fereceo, al jereseo, al amorreo y al jebuseo. ¡Ah! Dios está en medio y va a echar a todos esos jebuseos, todos esos, óiganme, naturales. ¿Cuál es la aplicación ahora? ¿Cuál es la aplicación? Si nosotros cargamos con la presencia de Dios, cargamos con la presencia de Dios porque le hemos buscado siempre por las mañanas, le buscamos en oración, le buscamos en ayuno y cargamos con su presencia. Recuerde que el arca para Israel era la presencia, era lo más importante, y por llevar el arca se cayeron los muros. Y Dios hizo cosas tremendas cuando llevaban el arca. Ahora se va a secar el río, porque los sacerdotes llevan el arca en sus hombros. Se va a secar el río y van a pasar en seco. La pregunta es, cuando nosotros buscamos el rostro de Dios, buscamos el rostro de Dios todos los días, ¿qué va a haber? Presencia de Dios. Va a haber presencia de Dios. Dios estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Él lo prometió. Habrá presencia de Dios y Él hará cosas tremendas, cosas grandes, maravillas en la familia. Dios estará en medio de nosotros. Y el gran compromiso ya, voy a echar a todos esos eos, jebuseos. Ahora, ¿qué te dicen? Voy a echar todos esos demonios que te persiguen. El diablo va a salir huyendo con todos sus demonios. Dios te promete, si estoy en medio de ti, si estoy en tu presencia, voy a echar a todos esos demonios. Y usted va a tener la autoridad y se va a parar firme en su casa. Y cuando usted percibe de que hay demonios que atacan su hogar, que atacan a su familia, que atacan a su mujer, que atacan a sus hijos, que atacan a su empresa, ¿qué va a hacer usted? Por promesa, con la presencia de Dios, va a echar fuera al mismo diablo. Va a echar fuera todo demonio de enfermedad, todo demonio de calamidad, todo demonio que se cruza, fuera en el nombre de Jesús. ¿Es maravilloso o no es maravilloso? Por la presencia. Comprende hoy por qué he insistido. No es mucho lo que se les pide, hermano. Solo sacrifícate un tiempo de comida, no desayunes. Y vente a la oración aquí. Y cerramos aquí con la oración de las 11. Ese culto es especial de las 11. Cerramos con oración. Los que se quedan son los que ayunan. Cuando terminamos a la 1, 1:15, 1:30, usted sale feliz a degustar un bocado. No es mucho, pero ¿cómo puedo decirles hasta las 5 o las 6 de la tarde si no comenzamos siquiera hasta allí? Esa gente es boba cuando dice que son medios ayunos. En la Biblia no habla de medio. Una vez que usted no coma, ya está en ayuno. Si no comió el almuerzo, el ayuno es más prolongado. Si no comió desayuno, ni almuerzo, ni cena, el ayuno es más fuerte. Y si no comió todo ese día y se fue al día siguiente, el ayuno es más fuerte. ¿Y cuántos días ayunó Jesús? 40. Hay algo allí, como quien dice, Señor, estoy en serio. Te estoy pidiendo esto en serio. Por eso no quiero ni comer, porque estoy en serio. Escúchame. Y Dios nos oye. Hermanos, anhelemos la presencia de nuestro Dios todos los días. ¿Cuál es nuestra conclusión? Concluimos. De alguna manera, hermanos amados, debe darse cuenta que urge de un liderazgo respaldado por Dios. Quizá ni se había dado cuenta, ¿verdad? Que usted es líder. Líder.
Usted es líder en su casa. Usted es líder en su comunidad. ¿Y qué tal si Dios lo está puliendo, preparando para que sea líder de la ciudad o líder del país? Todo está en las manos de Él. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, aprender a depender de Él, tener el respaldo de Él, oiga, santificarnos para Él, buscarlo más. También es necesario escuchar su voz, oír siempre su voz y cargar con su presencia. Quiero que oremos. Mire si se puede poner de pie y levante sus manos hacia arriba. Mi Jesús, me gusta cuando oraba así y levantaba las manos y miraba al cielo y le decía: mi Padre, mi Padre, mi Padre. Oh, mi Padre, somos tu rebaño, somos tu pueblo, somos tu iglesia en esta tierra. Y tú deseas, como papá, como padre que sos, y nosotros como tus hijos, forjar en nosotros temple, carácter, un liderazgo para el hogar, para la familia, un liderazgo para la iglesia, liderazgo para las comunidades, para nuestro país. Oh Espíritu Divino, te ruego, te suplico, aquí tenés a tu pueblo, aquí están mis hermanos, jóvenes, aquí estamos todos. Aquí estamos todos, mi Padre, delante de ti. La Iglesia Central, Altar de Dios Internacional y su pastor, José de la Paz Palacios, presentaron su programa Santa Unción. Un espacio del Espíritu Santo para edificar, exhortar y consolar al pueblo de nuestro Señor Jesucristo. Si usted ha recibido bendición a través de este programa, llámenos al teléfono 2270-8080. Esperamos nos vuelva a escuchar a la misma hora y por esta estación deseamos que el Espíritu Santo derrame sobre usted su santa unción.